El periodo histórico de la Alemania nacionalsocialista es muy sensible y controversial. Si bien existe una condena universal a los elementos éticos y políticos de la Alemania de Hitler, en lo económico parecería que vemos todo lo contrario. Es común escuchar que la economía nacionalsocialista fue novedosa, exótica y que tuvo un éxito prácticamente milagroso. A la hora de enmarcar este sistema dentro de la filosofía política y económica, hay muchas perspectivas y muchas contradicciones. Algunos lo llaman la cara más pura y malvada del capitalismo, otros una tercera posición, y para variar, a veces es categorizada como una versión alternativa al socialismo soviético. ¿Es todo esto coherente? ¿Qué fue realmente el nacionalsocialismo? Lo primero que tiene que llamarnos la atención es el mismo nombre del partido. ¿Por qué hablamos de nacionalsocialismo? ¿Será acaso que son socialistas? Sí, pero hay que entender el contexto político de los inicios del siglo XX para no caer en confusiones. Durante el siglo XIX, el socialismo se hacía día a día más popular, pero el término era usado de manera bastante amplia. No todos los socialistas se identificaban con el marxismo, pero tampoco existían muchas diferencias en sus términos. Hoy, por ejemplo, se diferencia el comunismo del socialismo, pero en realidad esos dos conceptos comenzaron a diferenciarse en 1928 por la Internacional Comunista. Marx, de hecho, cuando escribe la Crítica al programa de Gotha en 1875, distingue la sociedad comunista en una fase temprana y otra tardía, pero no llama a una comunismo y a otra socialismo, como se hace ahora, sino que usaba estos dos términos como sinónimos. Los nazis se identificaban como socialistas, pero esto no quiere decir que eran marxistas, y he aquí la causa de muchas confusiones y análisis erróneos. Como escribió Joseph Goebbels en un artículo llamado ¿Por qué somos socialistas? Nosotros estamos contra el marxismo, pero para el verdadero socialismo. Nosotros estamos a favor del primer Estado nacional alemán de naturaleza socialista. Pero ¿cuál es la naturaleza del socialismo al que se refiere Goebbels? En la Unión Soviética, toda la economía estaba en posesión, administración y dirección del gobierno central. En la Alemania nacionalsocialista se mantuvo la propiedad privada de la mayor parte de empresas económicas, pero al igual que en la Unión Soviética, el control de la economía lo tenían los funcionarios del gobierno. La economía, como el resto de la sociedad, funcionaba bajo el Führerprinzip, el principio de la supremacía del jefe. Todas las actividades económicas estaban dirigidas por los mandatos del órgano director. Hitler astutamente una vez dijo: no hay necesidad de nacionalizar la industria alemana si se puede nacionalizar a la propia población. Cada empresa económica, sea una fábrica, un taller o una granja, tenía un Betriebsführer, un jefe de fábrica o manager. A este Führer le obedecían sus empleados, el Gefolgschaft, palabra de origen medieval que se relaciona con un trato servil o feudal. La función de estos jefes de fábrica era supervisar a los empleados y manejar las cuestiones técnicas de la producción. Pero en lo que concierne a los objetivos de la empresa, ellos debían obedecer las indicaciones de las autoridades. ¿Qué producir? ¿Cuánto? ¿Con qué materiales? ¿A quién se vende? ¿Con qué precio? ¿Qué salario tiene cada empleado? Cada detalle estaba regulado por los respectivos ministerios. Aunque aparente y nominalmente la economía estaba en manos privadas, los empresarios no eran otra cosa que delegados estatales. Hubo varias influencias que han tenido un rol clave en brindar un marco teórico para que florezca este socialismo de patrón alemán. Una de ellas fue la idea del socialismo de Estado, consolidada por Ferdinand Lassalle y Johann Carl Pertus. Muchos socialistas alemanes, generalmente socialdemócratas, comenzaban a plantear que el socialismo se conseguiría con un Estado intervencionista, que centralice cada vez más la economía, que fije precios, salarios mínimos y que aplique fuertes políticas redistributivas en nombre de la justicia social. Todo esto ocurrió en la Alemania de Hitler bajo el lema Gemeinnutz geht vor Eigennutz, lo colectivo prima sobre lo individual. Otra influencia muy importante fue la escuela historicista de economía alemana, los rivales de la escuela austríaca. La generación joven de esta escuela, liderada por Gustav von Schmoller,
alegaban que las leyes económicas eran relativas e inconstantes, cambiando en base al tiempo y el lugar. La escuela austríaca defendía la posición antagónica, y este debate se conoce como el Methodenstreit. Los miembros de la escuela historicista eran críticos del capitalismo y defendían un Estado benefactor acompañado de políticas intervencionistas. Los marxistas los llamaban despectivamente socialistas de cátedra, ya que eran profesores universitarios, burgueses y muchos de ellos eran conservadores y monarquistas. Entender la escuela historicista es clave para intuir por qué los nazis solían razonar la economía en base a la raza, la nación y el tiempo en el que estaban viviendo. Ellos jamás vieron la economía como una ciencia. Hitler alegó en 1937 que si él reconocía algún principio en materia económica, era que no existía ninguno. Para Ludwig von Mises, la esencia de la economía alemana es la transición de Gustav von Schmoller a Werner Sombart a Hitler. A grandes rasgos, estas eran las ideas clave detrás de la economía política del nacionalsocialismo. Pero ¿cuáles fueron las medidas puntuales que se hicieron durante esos años? Primera etapa, Hjalmar-Schacht, 1933-1936. Hitler, al igual que Franklin Delano Roosevelt, asumen el poder en 1933 en un contexto internacional delicado. Entre sus primeras prioridades estará resolver los problemas que dejó la Gran Depresión, principalmente el desempleo. Hjalmar-Schacht será el primer asesor en materia económica. Este no estaba vinculado con las ideas nazis, y esto no fue accidental. Schacht era un economista experimentado, con bastante reputación nacional e internacional. Tenía muchos contactos y relaciones con los grandes empresarios alemanes, por lo que era una figura que daba confianza. Internacionalmente, Hitler, mediante Schacht, intentará renegociar deudas y reparaciones, pero no logra acuerdos y muchos de estos pagos serán suspendidos. Nacionalmente se prioriza ganar la confianza y la simpatía del pueblo alemán mediante políticas populares. Los gastos de los primeros meses no fueron difíciles de pagar porque el canciller anterior, Kurt von Schleicher, había dejado 600 millones de Reichsmarks en las arcas del Estado. Para el 1 de junio de 1933 se anuncia el programa Reinhardt, un proyecto que pretendía dirigir 1.000 millones de Reichsmarks a la obra pública, una suma impagable, pero que el círculo de Hitler veía fundamental para bajar el desempleo y así lanzar una campaña propagandística que logre ganarse a los alemanes. Si financiaban este tipo de proyectos deficitarios mediante impresión de dinero o con un brusco aumento de los impuestos, la economía podría colapsar rápidamente. Todos los alemanes sabían esto porque lo vivieron en carne propia una década antes. Por lo tanto, estos gastos se financiaron con una expansión crediticia, es decir, mediante la creación de dinero en forma de préstamos y pagarés. La expansión crediticia puede generar un auge económico importante, pero tiene consecuencias a largo plazo que son fatales. Esta estrategia ya se había debatido años antes y se conocían sus posibles problemas, por lo que los secretarios de finanzas nazis actuaron con algo de prudencia. Veremos, por ejemplo, que a medida que el gasto deficitario fue aumentando, se fue diversificando las maneras de financiarlo para evitar problemas a corto plazo. El plan inicial fue exitoso. El desempleo comenzó a bajar y la propaganda que la acompañó tuvo el efecto psicológico que ellos estaban buscando. Para 1934 aparece un problema grave. Las reservas del Banco Central se redujeron casi a cero y esto derivó en una crisis cambiaria. Se vieron afectadas las importaciones y muchos productos escaseaban. La economía empezó a tambalear y con esta la estabilidad del gobierno de Hitler. Hubo divisiones en el partido e incluso se sospechaba un inminente golpe de Estado por los miembros de las SA, pero fueron purgados por Hitler en la noche de los cuchillos largos junto con otros opositores y exfuncionarios. Para salir de esta crisis, Schacht, esta vez como ministro de Economía, prepara un nuevo plan que consistió en negociar bastantes acuerdos comerciales bilaterales y fortalecer y acentuar el control de las importaciones y exportaciones. El plan funcionó, pero con limitaciones. Lo que veremos durante 1934 y 1935 es que la industria militar crece y da empleo, pero la industria productora de bienes de consumo y alimentos cae considerablemente. Esto se debió a que se priorizó la importación de materia prima para la producción de armamento,
y las demás industrias se vieron muy perjudicadas. Los bienes básicos como ropa y alimentos escaseaban y los precios consecuentemente aumentaron. Sabemos por documentos de la Gestapo que había mucho descontento entre la población, pero la situación no llegó a ser tan grave. Para comienzos de 1936 se puede afirmar que la lucha por el empleo fue exitosa. Hablamos de 4 millones de nuevos empleados en un lapso de 3 años. Segunda etapa, Hermann Göring, 1936-1939. A medida que Schacht se fue enterando de los planes económicos que tenía Hitler y sus funcionarios a largo plazo, el economista comienza a chocar con ellos. Schacht les intenta explicar que las medidas que él hizo eran soluciones temporales, que servirían solo a corto plazo y que había que continuar con políticas prudentes que eviten una crisis y que puedan generar un crecimiento sostenido. No los pudo convencer y comenzó a ser ignorado. El objetivo estaba decidido y era indiscutible. Alemania tenía que estar preparada para pelear y ganar guerras. Cómo se financiaba, qué problemas podría traer y cómo impactaría esto en la gente era relativo. Como comentamos antes, en los detalles de este debate podemos ver el carácter historicista que tenían los nazis a la hora de analizar la economía. Hermann Göring, el segundo más importante de Alemania después de Hitler, es el encargado de esta tarea y pone en marcha el plan de los 4 años, que para 1940 prepararía a Alemania para la guerra. Este plan desde el inicio tuvo un montón de complicaciones. Alemania, cada vez más cerrada e intervenida económicamente, no podía controlar los problemas que trajo la crisis cambiaria, el constante aumento del gasto y la falta de recursos, como el acero para el armamento y el carbón para la producción de caucho y combustible sintético, frustrando las ambiciones militares de Hitler. La economía estaba en la cuerda floja y se tuvo que recurrir a medidas muy sucias para que no se caiga. Por ejemplo, la expropiación de todo el patrimonio de los judíos. El 12 de marzo de 1938 se anexa Austria y esto ayudó bastante a calmar la crisis alemana. Se adquirió una producción de 600.000 toneladas de acero y se tomaron las reservas austríacas, una suma de 782 millones de Reichsmarks. La ocupación alemana de los Sudetes en 1938 y luego la anexión total de Checoslovaquia a comienzos de 1939 también significó el saqueo del país para poder paliar la crisis alemana. ¿Qué ocurrió con la economía después? ¿Por qué Hitler va a la guerra? ¿Por qué en 1939 y no en 1940, como se había decidido en un principio? ¿Era posible una victoria alemana? Suscríbanse y denle a la campanita porque estas preguntas se verán en un segundo video. Habiendo visto los primeros 6 años de la Alemania nazi, ¿podemos hablar de un milagro económico, como algunos afirman? La expansión crediticia, el aumento de la obra pública y el rearme tuvieron un rol considerable en bajar el desempleo y activar la economía, pero no hay que cantar victoria. Adam Tooze, en su libro The Wages of Destruction, nos da mucha información que se suele obviar. En primer lugar, los programas de creación de trabajo que hizo el gobierno tuvieron un impacto insignificante en la economía y solo representaron un 30% de la reducción del desempleo. En 1933, donde el gasto en programas laborales estuvo en su máximo histórico, estos solo representaron un porcentaje muy pequeño de los nuevos empleados. Para 1934, el gasto en este tipo de programas se suspendió casi por completo para priorizar el rearme, por lo que el continuo aumento del empleo a partir de ese año no se lo puede atribuir a los programas de trabajo. Hubo 2 factores responsables de la reactivación económica. El primero fue una recuperación natural del sector privado que se dio durante fines de 1932 y comienzos de 1933. No se puede especular más allá de mediados de 1933 por las políticas de Hitler, pero gracias a las detalladas estadísticas que se hacían en la República de Weimar, sabemos que cuando Hitler subió al poder ya estaba en proceso una importante recuperación. El segundo factor, sí causado por el gobierno, fue el efecto de la siempre creciente industria militar y la conscripción. El éxito de los programas de trabajo fue más bien un invento propagandístico. Sea Erich Koch, que supuestamente había dejado a Prusia Oriental sin un solo desempleado en meses, o las icónicas Autobahnen, el supuesto motor del milagro alemán, que en realidad en su máxima actividad solo llegó a emplear 40.000 personas
y con sueldos menores a una propina. Estas mentiras no fueron accidentales. Los nazis querían convencer al mundo que el empleo y el crecimiento venía de este tipo de programas laborales porque hasta 1936 el rearme fue secreto. Estas políticas de rearme estaban prohibidas por el Tratado de Versalles y si países como Francia se enteraban de la situación, podían ser invadidos militarmente, ya que el tratado lo contemplaba. Los famosos bonos MEFO, ideados por Schacht, justamente eran unos pagarés de carácter privado pero avalados por el Estado, mediante varias maniobras, para así ocultar el gasto militar. La velocidad de la recuperación que ocurrió durante estos años, aunque fue relativamente rápida, tampoco fue algo nunca visto. En términos numéricos, los llamados años dorados de la República de Weimar, entre 1924 y 1929, lograron con políticas distintas mejores resultados en menos tiempo. Teniendo en cuenta la reactivación de la economía que ocurrió mientras Hitler subió al poder, podríamos especular que si otro candidato hubiera ganado, no sería extraño que Alemania haya tenido una recuperación similar o incluso mayor. Por último, hay un elemento más en la discusión sobre la Alemania nacionalsocialista que no hay que olvidar. La calidad de vida que había en Alemania durante los años 20 y 30 fue muy ajustada y era inferior comparada con Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Dinamarca, Canadá e incluso Uruguay y Argentina. Sí, aumentó el trabajo, pero la calidad de vida siguió empeorando. Para 1936, con la economía casi recuperada, el 63% de los alemanes que pagaban impuestos tenían un sueldo anual menor a 1.500 Reichsmarks. Para el trabajador común, entre el 45 y el 50% del sueldo iba a la canasta de alimentos. El promedio de expensas de una vivienda representaba un 12%, y la ropa y los bienes duraderos no eran baratos, y para muchas de estas familias era un lujo. Lo que vino después fueron más horas de trabajo, pero menos alimentos y menos ropa. Se habla de Volkswagen y otros productos populares, pero aunque se le hubiera regalado un auto a todos los alemanes, la inmensa mayoría de ellos no podría haber pagado el coste mensual de la nafta. Entonces, ¿cuál era el camino que tenía que tomar Alemania para mejorar esa relativa pobreza? ¿Cuáles eran las medidas que podían hacer que el país aprovechara su inmensa capacidad industrial y dirigiera el esfuerzo de esos millones de alemanes a crear más riqueza? ¿Quién se atreve a afirmar que producir municiones, tanques y aviones o construir autopistas iba a mejorar la calidad de vida de estas personas? Un agradecimiento a Martín, Julio y Cristian, que son parte de la comunidad de Patreon y colaboran con el canal. Si quieren sumarse, el link está en la descripción. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.